evidente que el mundo aborrece el día del Señor. Nosotros debemos amarlo con fervor. El Señor, como sabemos, reinará hasta que haya puesto a sus enemigos por estrado de sus pies. Por ende, aprovechemos diligentemente todo el santo tiempo de este día. Deberíamos convertirlo en el día más ocupado de los 7. Aunque eso sí, solamente en los negocios de nuestro Padre. Debemos evitar el pecado en este día santo. Todo hijo de Dios debe evitarlo cada día, pero principalmente en el día del Señor. Es tanto un día de doble bendición como de doble maldición. El mundo tendrá que responder de sus pecados en el santo tiempo del domingo. Pasemos el día del Señor, amados hermanos, en su presencia. Vivamos este día como lo viviríamos en el cielo. Ocupémonos en la oración pública y privada al Señor. Ocupémonos en las obras de misericordia, así como nuestro amado Redentor se ocupaba. Es menester, estimados hermanos, recordarles una serie de recomendaciones que se deben tener en cuenta para que el normal desarrollo del espacio transcurra de manera satisfactoria. Como ya lo sabemos, mantener el dispositivo móvil en silencio, de modo que no interrumpa el normal desarrollo del espacio. Evitar levantarse y mantener una actitud de bebé. Ya los padres aconsejables, si necesitan consolar a sus hijos, hacerlo de la manera más prudente. Habiendo dicho esto, estimados hermanos, los invito a que nos ubiquemos en el salmo que corresponde en el día de hoy, que es el Salmo capítulo 64, y también desde ya los invito a que nos coloquemos de pie para que de una manera reverente y solemne podamos leer esta porción de la Escritura. Salmo capítulo 64. Este salmo, estimados hermanos, vamos a leerlo de manera antifonal. Yo iniciaré con el primer versículo y ustedes avanzarán con el segundo. Y así sucesivamente. También cabe resaltar que en el día de hoy estaremos siendo expuestos a la Escuela de Formación Teológica, en el cual estaremos adentrándonos en la clase 5 del capítulo 26 de la Confesión de Fe Bautista del 1689, el cual será el tema la cabeza de la Iglesia. La cabeza de la Iglesia, que será expuesto por nuestro estimado hermano Arnold, que hoy lo tenemos de visita para nosotros. Es algo sumamente maravilloso tenerlo con nosotros, porque sabemos que él también hizo parte de lo que era Sola Gracia en sus inicios, ayudó, y bueno, es un honor tenerlo con nosotros. Salmo capítulo 64, estimados hermanos, dice la palabra del Señor. Escucha, oh Dios, la voz de mi queja, guarda mi vida del temor del enemigo. Esconde del consejo profético de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad. Se afilan con espada su lengua, lanzan cual saeta suya palabra amarga. Para tratar de escondidas caliente, de repente lo arrastrean inútilmente. Obstinados en su inicuo designio, tratan de esconder los lazos y dicen: ¿quién los ha de ver? Y de iniquidades hacen una investigación exacta y el íntimo pensamiento de cada uno de ellos, así como su corazón es profundo. Mas Dios los herirá con saeta, de repente serán sus plagas. Sus propias lenguas los harán caer, se estamparán todos los que los vean. Entonces temerán todos los hombres y anunciarán la obra de Dios y entenderán sus hechos. Se alegrará el justo en Jehová y confiará en él, se ignorarán
salmo, como ocurre con muchos de los salmos de David, se trata de una crisis que lo hizo clamar a Dios. Es imposible conectar con certeza este salmo con un evento específico en la vida de David. No podemos descifrar realmente cuál fue esa crisis que lo hizo clamar al Señor. Pero sí podemos evidenciar del versículo 1 al 6 un clamor por la destrucción de los impíos. Y en el versículo 7 al 10 clama por aliento a los justos. Oremos. Padre misericordioso, Señor, por tu gran misericordia, Señor, estamos hoy en este lugar. Ninguno de nosotros deseaba buscarte, ninguno de nosotros deseaba tu palabra, deseaba agradarte, Señor. Eso es evidente. Hoy, por tu gracia, Señor, podemos ver las maravillas que encontramos en tu palabra. Podemos oír, Señor, lo que antes no escuchábamos. Por pura gracia, Señor, hoy en día somos parte de tu pueblo y estamos plenamente seguros en tus manos, Señor. Te pedimos que en este espacio de escuela de formación teológica, en el cual vamos a ser expuestos, no se quede en un simple intelectualismo, Señor, sino que todo lo que podamos aprender hoy, en dependencia de tu Santo Espíritu, pueda redundar en una vida de piedad y santidad. Ayúdanos, Señor, te lo rogamos, en el nombre de Cristo amado Jesucristo. Amén. A continuación, nuestro estimado hermano Urbano dirigirá la oración de Dios. Buenos días, amada Iglesia del Señor. Hoy es notorio para nosotros la bondad y misericordia de parte del Señor, al permitirnos seguir adorándole, pero hoy de una manera especial, ya que el Señor Jesucristo, como lo prometió, estaría con nosotros todos los días del mundo, y mucho mejor en este día estaría de una manera especial. Amada Iglesia, traemos signos a nuestro Dios porque Él es digno. Todos como congregación juntos, unánimes, a través de la palabra cantada del himno 100. En mi vida, gloria te doy, para que todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Primera de Pedro 4:11. Hermanos, esperemos el himno 20, alabar al gran Dios, aclamar con trompeta delante del Rey Jehová. Salmos 98:6. Soy
Oremos, mis amados hermanos. Señor, en este día, en este precioso día del Señor que nos has regalado por tu misericordia, queremos agradecerte, Dios, tu buena disposición de nuestros corazones para venir ante tu presencia a adorarte. Señor, gracias por la palabra con la cual nos has de instruir esta mañana. Entendemos que el día a día necesitamos de ella, Señor, para sustentarnos en el camino de la fe. Te pido que nos hables, oh Dios, que ese respeto de exhortar, consolar y edificar sea cumplido en la mañana. Te lo rogamos y te damos muchas gracias. En el glorioso nombre de Jesucristo. Amén. Mis amados, pues para siempre. Mis amados, gracias al Señor por la oportunidad de poder volver a compartir la palabra del Señor con ustedes. Siempre será un honor el poder estar con los hermanos, siempre lo será. Qué bueno que la providencia haga sus diversos movimientos para que podamos coincidir en este lugar. Mis amados, como lo decía el director de culto, nuestro hermano José, nos hemos embarcado en esta tarea de estudiar el capítulo 26 de la Confesión de Fe de Londres de 1689. En esta mañana nos atañe estudiar el párrafo 4, que como nuestro hermano lo decía, se refiere a la cabeza o a la autoridad de la iglesia. Así que en este orden de ideas, yo les pido por favor que me acompañen leyendo una porción de texto. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 2. Dice la Escritura, Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Amén. Mis amados, el 6 de julio de 1415 era condenado un reformador que su nombre se escucha poco. De hecho, no vemos tantas publicaciones en las redes sociales acerca de él. Me estoy refiriendo a John Hus, un reformador que en su tierra, en República Checa, abanderó esta tarea del regreso
a las Escrituras, así como lo hizo Calvino en Francia, así como lo hizo Martin Lutero en Alemania. Jan Hus encabezó la reforma, ese regreso a la Escritura en sus tierras. Jan Hus fue condenado bajo los cargos de herejía por la Iglesia romana. Sin embargo, paradójicamente, entre estas enseñanzas por las cuales era sindicado Jan Hus, estaba una enseñanza que fue tildada como herética, pero que Jan Hus la predicó en base a lo que enseña la Escritura. Esa enseñanza era que Cristo es la cabeza de la Iglesia. Eso en este momento puede que no sea algo como tan revolucionario, porque de hecho, por lo que entendemos de la Escritura, sabemos así. Pero en el siglo XV no lo era. Decir que el Papa no era la cabeza de la Iglesia no podría buscar la cabeza si viviésemos en ese tiempo. Jan Hus, como fue el siervo de Cristo, no estuvo dispuesto a renunciar a su enseñanza y por eso, mis amados, como una larga lista de personas que entregaron su vida al Señor, tuvo que entregar la de él. Voy a estar citando 3 capítulos o 3 frases que publicó Jan Hus en su obra de Iglesia. El capítulo 7, o la declaración de este capítulo, dice lo siguiente: ni el Papa ni los cardenales son la cabeza de la Santa Iglesia Universal, solo Cristo es la cabeza de la Iglesia. Dice otra frase que se encuentra en el capítulo 8 de su obra: el creyente tiene que estar dispuesto a exponer su vida al peligro de la muerte por la certeza de la verdad de la palabra de Dios. Todos los cristianos han de creer implícitamente y explícitamente todas las verdades que el Espíritu ha colocado en las Escrituras. Y dice el capítulo 23: ni el Papa ni los obispos pueden excomulgar a nadie de la Iglesia a no ser que Dios le haya excomulgado primero. Bendito sea el Dios omnipotente, el cual permite que toda la Iglesia universal exista aunque el Papa esté muerto. La Iglesia no depende del Papa. Cristo es la única cabeza de la Iglesia. Mis amados, estas 3 frases que he estado leyendo hacían frente o contrastaban con la enseñanza de la Iglesia Católica. Voy a estar leyendo un fragmento del Catecismo de la Iglesia Romana que Jan Hus atacaba por medio de su enseñanza. Este fragmento dice de esta manera: el Papa, el Obispo de Roma y sucesor de San Pedro es el perpetuo y visible principio y fundamento de la unidad de la Iglesia. Una herejía total. Es el vicario de Cristo. La palabra vicario significa el lugar de o representante de. Cabeza del colegio de obispos y pastor de la Iglesia Universal, sobre la que tiene por institución divina, escuche, la potestad plena, suprema, inmediata y universal. Esa es la declaración del Catecismo de la Iglesia Católica. Mis amados, para los reformadores, Lutero no fue el primero. Se dice que antes de Lutero fue Jan Hus, y antes de Jan Hus estuvo Wycliffe en Inglaterra. Para todos estos reformadores, la figura del Papa de autoproclamarse el sucesor de Cristo, aquel que le representa en la tierra, era una arbitrariedad condenable, una arbitrariedad que sigue sostenida en estos días. Hasta el día de hoy, 2023, para los católicos, el Papa es visto como el representante de Cristo. Tiene una autoridad ex cátedra, es infalible. Mis amados, y nosotros entendemos que solo Cristo es la cabeza de la Iglesia. Quise, mis amados, que difícilmente en nuestro contexto reformado se levantará una figura así. Sin embargo, vemos pequeñas personas que se ufanan de ser cabezas de sus iglesias locales
Mis amados, no es una forma de pronto menor de llamarle herejía, es una herejía porque Cristo es la cabeza de toda iglesia local y de la iglesia universal. Mis amados, todo esto, ese contexto histórico está detrás de la enseñanza de la confesión de fe en el párrafo 4 del capítulo 26. Así que, mis amados, este párrafo ha suscitado debates. De hecho, algunos consideran que este párrafo no debería estar en este lugar, y más adelante estaremos viendo por qué. Pero su estudio, así como fue necesario en el siglo XVII, cuando fue promulgada la confesión, es vital para nosotros, los cristianos del siglo XXI, que nosotros prestemos atención a lo que nuestros hermanos, los puritanos, plasmaron en ese tiempo. Mis hermanos, yo les invito que por favor estemos leyendo el párrafo 4 del capítulo 26. Yo les pido el favor, hermanos, que con voz fuerte pueden estar leyendo. La cabeza de la iglesia es el Señor Jesucristo, en quien por el designio del Padre todo el poder requerido para el llamamiento, el establecimiento, el orden o el gobierno de la iglesia está suprema y soberanamente ejercido. No puede el Papa de Roma ser cabeza de ella en ningún sentido, sino que él es aquel anticristo, aquel hombre de pecado, de hijo de perdición, que se ensalza en la iglesia contra Cristo y contra todo lo que se llama Dios, a quien el Señor descubrirá como el resplandor de su venida. Amén. Entonces, mis amados, tenemos un párrafo delante de nosotros. Primeramente vemos lo que ya entendemos por escritura, lo cual se nos ha incluido, que Cristo es la cabeza de la iglesia. Eso lo entendemos. En su parte B, en el párrafo, vemos algo que podría ser un poco controversial. Nuestros hermanos, de acuerdo a la cosmovisión, de acuerdo a la percepción que tenían en su tiempo, llamaron al Papa el anticristo, el apóstol del diablo, el hijo de perdición. Entonces, les propongo que tratemos este párrafo 4 bajo un bosquejo bastante sencillo. Estaremos viendo, número 1, quién es la cabeza de la iglesia. Y número 2, quién no es la cabeza de la iglesia. Creo que será una forma bastante sencilla de abordar esta clase. Creo que cualquiera durante la semana podrá recordar nuestro bosquejo en este día. Repito, quién es la cabeza de la iglesia y número 2, quién no es la cabeza de la iglesia. Así que adentrémonos a estudiar nuestro primer punto en esta mañana. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Mis amados, la Biblia en forma clara asegura que Cristo es la cabeza de la iglesia. Mis amados, y no existe evidencia alguna para creer que esta posición Cristo la vaya a dejar o que pueda ser cedida a alguien más. Nosotros entendemos que los papas mueren. De hecho, se dice que antes del emperador Constantino había una larga de 32 papas, de 32 obispos de Roma. Y del siglo V en adelante han habido todos los papas que ustedes han querido. Mis amados, nuestro Señor no está muerto. Nuestro Señor resucitó hace prácticamente 2000 años y desde ese momento ha fungido como cabeza y como líder principal de su iglesia. Yo le pido el favor que estemos estudiando esta doctrina a la luz, no de lo que la confesión enseña, sino de lo que la palabra de Dios declara al respecto. Yo le pido a un hermano que por favor pueda estar buscando Colosenses capítulo 1 versículo 18, Efesios capítulo 4 versículo 15 y Efesios capítulo 5 versículo 23. Colosenses capítulo 1 versículo 18. Exacto. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tengan la preeminencia. Mis amados, entendemos un pasaje citado en la carta a los Colosenses. ¿Quién recuerda aquí cuál es el tema que trata la carta de los Colosenses? La carta de los Colosenses trata el tema de la supremacía de Cristo.
Pablo está haciendo, digamos, está enfrentando muchas filosofías que de alguna manera quieren hacerle creer al creyente que puede existir algo que es más superior que Cristo. Y Pablo, con mucha sabiduría, aborda esta herejía, comparando la supremacía de Cristo en función de la supremacía del cuerpo sobre la cabeza. Y llama mucho la atención la palabra que emplea Pablo en su carta a los Colosenses. Utiliza la palabra primogénito, que nosotros podríamos asociarla con el primer hijo nacido de una familia, y realmente es una afirmación que es correcta. Sin embargo, no encierra todo lo que aporta este pasaje. La palabra primogénito encierra preeminencia. El pasaje o Pablo nos está enseñando es que Cristo no es solamente cabeza de la iglesia. De hecho, lo equipara al universo entero diciendo que Cristo es el más preeminente en todo lo que existe. Pablo no solamente lo coloca como la cabeza de la iglesia, sino como la cabeza, el más preeminente en todo el universo. ¿Sí? Entonces, estaremos leyendo dos pasajes más. Efesios capítulo 4, versículo 15. Sino que siguiendo la verdad y el amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Amados, vemos nuevamente que Pablo está señalando a Cristo como la cabeza de la iglesia. Probablemente para el tiempo en que Pablo escribió la carta a los Efesios, quizás ya la iglesia en Roma quizás ya existía, quizás ya tenía su pastor, su obispo. Y Pablo no está diciendo, no, el obispo que está ahí en Roma es la cabeza de la iglesia. No, está diciendo, Cristo es la cabeza de la iglesia. Ni siquiera él, que era apóstol, no señaló a Juan, no señaló a Mateo, señaló a Cristo como la cabeza de la iglesia. Y finalmente, estaremos leyendo otro pasaje, lo estaré leyendo yo. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Nuevamente, mis amados, tenemos otra ilustración que utiliza nuestro hermano Pablo para enseñarnos esta verdad. Y entonces se va al contexto del matrimonio, en la cual entendemos que el hombre es cabeza de la mujer, sabiendo que el hombre está llamado a guiar, a sustentar, a dirigir a su esposa, a poner su vida si es necesario por ella. Y en este sentido, Cristo es cabeza de la iglesia, porque Él la cuida, Él la dirige, Él entregó su vida por ella. Mis amados, y estos tres pasajes que son cardinales en el entendimiento de esta doctrina nos ilustran lo que nuestros hermanos puritanos quisieron plasmar en el párrafo 4 del capítulo 26 de la Confesión. Mis amados, en este sentido, esta doctrina, Cristo es cabeza de la iglesia, tiene varios aspectos que vamos a estar estudiando en esta mañana. Así que dentro de mi primer punto, a ver, ¿quién recuerda cuál es mi primer punto? Cristo cabeza de la iglesia. Bueno, dentro de ese primer punto estaremos estudiando tres aspectos, que es el origen, la dotación y el propósito. ¿Sí? Origen, dotación y propósito de esta posición que tiene nuestro Señor. Así que creo que es prudente, creo que es apropiado hablar acerca del origen de esta posición, de dónde el apóstol está escribiendo que Cristo es cabeza de la iglesia, de dónde lo sacó. ¿Será que fue algo que simplemente él plasmó en sus cartas? No, esto tiene un origen, y tiene un origen divino. ¿Sí? Entonces, mis amados, vamos a leer en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, capítulo 18 al 19. Voy a estar leyendo para ustedes, pero si pueden, por favor, les pido que me lean conmigo. Dice el Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, versículos 18 al 19. Dice la Escritura: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones.
Mis amados, en este pasaje vemos la posición que tiene el Señor como absoluta autoridad de la iglesia. Nosotros entendemos que los 12 apóstoles, aquellos que estaban en el aposento alto en ese día, eran de alguna manera la primicia, el origen de la iglesia. Y él ante ese remanente, él se acerca diciéndole: toda potestad me es entregada. Él ungía como la cabeza de esos pocos creyentes que existían en ese momento. Y esta posición entendemos que fue entregada en razón a lo que Cristo hizo en la cruz. No es cualquiera el que se entrega por otro, y más todavía inusual que diga que da su vida y tiene poder para volverla a tomar. Mis amados, ningún ser humano puede hacer eso. Y sé que es algo que nosotros en muchas ocasiones pasamos a percibir, pero realmente es así. Cristo fue recompensado por el Padre en razón a lo que él hizo, a su obra. Y el Señor, el Padre, le ha entregado esto. Dice la Escritura en la carta a los Efesios, en el capítulo 1, en versículo 20 al 23, dice la Escritura: la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra. Se está refiriendo a la diestra del Padre, en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena todo. Entonces, en este pasaje vemos cómo Pablo está declarando el origen de la posición de su Hijo Jesucristo, que también es Dios. ¿Cuál es el origen de esta posición? Según lo que acabamos de leer. ¿Quién le dio a Cristo esta posición de cabeza de la iglesia? El Padre Celestial. La deidad le entregó a Cristo esta posición. Así que no es algo que los puritanos se han inventado, no es algo que los apóstoles simplemente predicaban sin una razón aparente. Es algo que proviene del mismo Dios. Llamado, no sé si de pronto alguno de ustedes recuerda aquella escena donde los fariseos hicieron interrogar al Señor Jesucristo y le decían: ¿tú con qué autoridad enseñas todas estas cosas? Obviamente los fariseos estaban respaldados por una larga tradición de maestros y quizás creyendo que podían tener más autoridad que el Señor, se acercaron a intentar al Señor diciendo: ¿con qué autoridad tú enseñas todas estas cosas? Y el Señor muy sabiamente les dice: está bien, respóndame una cosa, ¿el bautismo de Juan era de los hombres o era de Dios? Mis amados, y la pregunta se respondía por sí sola. El pueblo reconocía que el bautismo de Juan era un bautismo de Dios, que provenía del cielo. Y el creer en esto implícitamente afirmaba que aquel que cuando había sido bautizado escuchó esa voz que decía: este es mi Hijo amado y quien tengo complacencia. ¿Quién estaba refrendando a Cristo en ese momento? El Padre, a la luz de todo. Entonces, obviamente, era querer desconocer la verdad que estaba enfrente a ellos. Mis amados, y en ese mismo sentido, aquí Pablo no está citando esa escena, pero está diciendo que el designio de él, el decreto de él, proviene de él mismo. Nuestro Dios, nuestro Cristo, que ya es Señor de todo cuanto existe, de alguna manera doblemente es refrendado por el Padre. Mis amados, y en este sentido debemos entender que la posición de Cristo como cabeza de la iglesia fue otorgada judicialmente por el Padre. Nuestro Cristo pagó la deuda de aquellos a quienes él representaba. Cristo fue el que invistió a Cristo con esa posición de rey y cabeza de la iglesia.
Dice el pasaje que Él sometió a sus enemigos debajo de sus pies. Y en este sentido es que la Escritura, Pablo está reflejando aquello que hemos leído. Consideremos el verso 17 del capítulo 1 de Efesios. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, escuchemos esta declaración que está proclamando Pablo en su carta. Para considerarlo apropiadamente, la autoridad de Cristo es menester a su vez considerar la autoridad que posee el Padre sobre todas las cosas, ya que Él protiene toda autoridad. Y por eso, mis amados, el Padre, al haber creado todo cuanto existe, la Escritura declara que de Él proviene toda la vida, de Él provienen todas las cosas. Solo el Padre, solo alguien como Él podría delegar autoridad sobre la iglesia. Mis amados, cuando el pueblo de Israel quiso escoger rey, ¿será que ellos hicieron un sufragio, una democracia para decir, bueno, nosotros consideramos que fulanito es el más apropiado para ser rey? No. Nuestro Señor escogió quién sería el rey de ellos. Saúl, aunque desechado posteriormente, él heredó su reinado, su autoridad para gobernar del mismo Dios. El reinado de David es un reinado que deriva de Dios. Mis amados, toda esta evidencia apunta a un hecho. Solo el Padre tiene el poder y la autoridad para designar quién es la cabeza, el pastor universal de la iglesia. Mis amados, puede parecernos un poco complejo de entender cómo el Señor, creo que los que estamos en este lugar, creo que no es complejo, creo que nadie tiene problemas al entender de que Cristo es Dios y hombre. Entonces, si Cristo es Dios, ¿por qué necesitaría que alguien le dé autoridad cuando ya Él la tiene en sí mismo? Sin embargo, mis amados, recuerdo echar mano de todo lo que estudiamos en las clases de Cristología. Cristo es hombre y Dios. Cristo, al encarnarse, toma la naturaleza humana de María Virgen, la toma para sí, pero Cristo tiene una deidad ya que proviene del Padre. Entonces, cuando Pablo dice de que el Padre lo constituyó como cabeza y como Señor de la iglesia, debemos tener en nuestra mente esa doctrina que él ha enseñado previamente. ¿A quién le fue otorgada la posición de cabeza de la iglesia? ¿A Dios? No, porque ya Dios la tiene en sí mismo. Le fue otorgada a Dios hombre. En Cristo hay dos naturalezas. ¿Es correcto llamarlo Dios? Sí. ¿Es correcto llamarlo hombre? Sí, es correcto. Sin embargo, nosotros al hablar de Cristo no podemos ignorar ninguna de sus naturalezas. Cristo es Dios y hombre, 100% hombre y 100% Dios. Y en este sentido debemos entender que cuando Pablo está diciendo esto, está diciendo que el Señor, el Padre, y quien está toda la autoridad, le está otorgando la posición de cabeza de la iglesia a Dios hombre. A Dios hombre se le es otorgada esta posición de autoridad. Mis amados, vamos a estar leyendo, vamos a estar indagando un poco más en las Escrituras. Le pido por favor que leamos en la carta a los Filipenses, en el capítulo 2, versículos 9 a 12. Filipenses 2:9. A 12. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Perdón. Entonces, adelante. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. ¿Sí? Entonces, con todo lo que he explicado antes, creo que al leer este pasaje de los Filipenses entendemos por qué el apóstol está diciendo esto, que Dios lo exaltó a lo sumo,
Dios no puede ser más exaltado de lo que ya es, pero ya esta expresión ya no nos causa controversia porque entendemos a qué se está refiriendo cuando habla de que se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Entendemos que fue exaltado sobre todo ser humano. No existe un ser humano que tenga una posición más alta que la de Cristo. No existe. Eso le es dado únicamente a Él. La expresión toda rodilla, para que ante Él se doble toda rodilla de lo que está en el cielo y en la tierra, tampoco nos causa controversia, porque entendemos de que Dios muchas veces, mucho antes de haber sido encarnado, ya era digno de que ante Él se postrara toda rodilla. Así que esta expresión ya no nos causa controversia. Y en este sentido, mis amados, es que podemos ver cómo la Escritura declara de dónde proviene el origen de la posición dada a Cristo. ¿Sí? Entonces, estamos, mis amados, en nuestro primer punto. Estamos hablando de quién es cabeza de la iglesia y hemos abordado un aspecto de este punto que es, ¿cuál es? El origen. Ahora hablemos un poco acerca de la advocación para esta posición. Y para ello, les digo por favor que estemos leyendo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, en el versículo 12. Dice la Escritura: como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Amados, el contexto de este pasaje es la oración sacerdotal que aparece, que tiene lugar en el huerto de Getsemaní. Nuestro Señor, próximo a su martirio, se dirige muy íntimamente a su círculo de discípulos, y entendiendo que ya le resta poco tiempo, declara: Señor, así como tú le has dado potestad al Hijo del Hombre, o sea, al Señor Jesucristo, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Mis amados, junto a la corona, y cuando hablamos de la corona, estamos hablando acerca del origen, se encuentra la autoridad o el poder ejercer este reinado. Mis amados, cuando el Señor es colocado como cabeza de la iglesia, se le dota para poder ejercer su labor, su señorío. Y nuevamente es extraño decirlo, pero después de la encarnación no podemos separar la naturaleza humana de la naturaleza divina que tiene Cristo, ya que, como lo entendemos, Cristo es Dios y hombre al mismo tiempo, y a Él se sujetan todas las cosas. Declara el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, versículo 27 y 28, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. ¿Quién es? Obviamente está hablando del Padre. Pero luego que todas las cosas estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al cual a Él sujetó todas las cosas, para que Dios, ahí se está refiriendo al Padre, sea todo y todo. Y en este pasaje, mis amados, se puede ver esta dinámica de cómo el Señor sujetó a Él todas las cosas. La facultad para poder ejercer este señorío lo podemos ver en este pasaje. Vemos que el Padre entrega la posesión a su Hijo Jesucristo y también todo el poder para ejercerla, ya que, como lo ha declarado el Padre activamente, intencionalmente sujetó a Cristo todas las cosas. Pero, mis amados hermanos, que luego de estudiar estos pasajes, vemos una evidencia abrumante de lo que los puritanos están tratando de enseñar en este momento. De que no solamente proviene del Padre el origen de la posición de Cristo, sino también la dotación del poder para ejercerlo. ¿Sí? Y finalmente hablemos acerca del propósito de esta posición. Y yo les pido que leamos nuevamente un pasaje que ya leímos. Se encuentra en Efesios capítulo 5, versículo 23.
Le pido por favor a alguien que me acompañe. Este capítulo 5, 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Entonces, vemos que la cabeza de la iglesia es el Señor Jesucristo, ya eso ya está explicado. Y entendemos que esto ha sido por el designio del Padre. Así que por él hemos recibido el llamamiento, el establecimiento, el orden y el gobierno de la iglesia. Entonces estaremos estudiando para qué ha sido establecido o por qué de alguna manera el Padre estableció a Cristo como cabeza de la iglesia. Creo, mis amados, que es apropiado, creo que es equilibrado el estudiar el para qué el Padre estableció a su Hijo Jesucristo y entendemos que es menester hacerlo. Y bueno, en el pasaje que ha leído nuestro hermano, entendemos que Él ha colocado a su Hijo como Salvador de la iglesia. Entonces podemos ver, digamos, a simple vista, cómo se deja ver enseguida el propósito que tiene esta porción que le es conferida al Padre, que le es conferida al Padre a nuestro Señor Jesucristo. Pero para indagar un poco más, voy a estar leyendo todavía en la carta a los Efesios, en el capítulo 5, versículo 25 al 27. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviere mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Este pasaje nos enseña no solo la posición de Cristo sobre la iglesia, sino también las acciones que hacen parte de esa autoridad. Así que, como estudiamos anteriormente, estaremos viendo, digamos, los diferentes aspectos de este propósito. Estaremos viendo de que Él santifica, purifica y preserva a su iglesia. Mis amados, para ello estaremos leyendo en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 27. Yo le pido por favor a alguien que me acompañe. Juan, capítulo 10, versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo la conozco y me siguen. Sí, entonces vemos aquí que a Cristo se le ha dado autoridad para llamar a los muertos a la vida. Solo Cristo puede hacer eso. Nosotros de alguna manera podemos proclamar el Evangelio en obediencia al mandato que hemos recibido del Señor Jesucristo. Pero entendemos que el Evangelio es la voz de Cristo. Cristo llama al pecador por medio de su palabra. Mis amados, solo Él puede hacer esto. Solo el Señor puede abrir la puerta del corazón para que la palabra entre, o puede cerrarla para que no lo haga. Y es algo que solamente Él tiene y que obra en el pecador por medio de su Santo Espíritu. Veamos en este momento en Mateo capítulo 16, versículo 18, lo estaré leyendo. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, los llamados son unidos y edificados por la dirección del Señor. Creo que cuando nosotros nos referimos a este lugar, creo que pocos se referirán a este lugar como la iglesia. ¿Sí? Esto es un templo. ¿Y qué es un templo? Nosotros vemos un templo como una edificación de piedra en el cual se entiende que se le rinde culto al Señor. Sin embargo, la tarea de edificar esa casa le confiere al Señor. Nosotros en un ámbito espiritual somos como los pequeños bloquecitos con los cuales son edificadas las paredes de ese templo. Y esa tarea pertenece al Señor. Nuestro Señor ha edificado su iglesia a través de todas las etapas de la historia. Él es el que lo ha hecho. La persona, los ministros que Él ha dado a su iglesia son meros instrumentos de esta tarea. Cada una de las personas que se encuentran en este lugar
como lo declara el apóstol Pedro, son como piedras vivas en la cual el Señor va edificando ese templo, esa casa espiritual. ¿Y dónde habita el Señor? No dice la Escritura que Él habita en medio de su pueblo. Entonces, en un sentido espiritual, mis amados, nosotros vemos que el Señor habita dentro de ese templo. ¿Y quién es ese templo? Nosotros. Cada uno de los que está en este lugar tiene una función dentro del cuerpo. Es una piedra viva, como lo declara el apóstol. Leemos otro pasaje que se encuentra en Mateo capítulo 16, versículo 19. Dice la Escritura: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y en este punto, mis amados, nosotros, como en esta tarea de nuestro Señor de edificar la iglesia, vemos que Él le ha conferido autoridad a la iglesia. Y sé que para los que estamos en este lugar, muchos con este pasaje de Mateo capítulo 16 lo han utilizado para enseñar herejías, para enseñar que nosotros con nuestra declaración podemos crear realidades alternas. Y realmente no se refiere a eso. No se trata de que el poder está en nuestra boca, no. Se trata de la autoridad que le ha dado el Señor a su pueblo. La autoridad dentro de los límites que le ha conferido el Señor reposa únicamente sobre la iglesia. La tarea de condenar ancianos es una tarea que de alguna manera el pueblo de Dios identifica a aquellas personas a las cuales Cristo ha dotado para el juicio. No es algo que se quiere, no es una monarquía. En el ámbito de la disciplina, cuando un hermano debe ser censurado por sus conductas pecaminosas, es a la iglesia la que lo confiere públicamente confrontar al hermano. Y en este sentido puede verse la autoridad que se le ha entregado a la iglesia para ejercer esta tarea. No estamos llamados, dentro de esa autoridad no está el que cambiemos o alteremos doctrinas como lo hace el Vaticano, que ahora recientemente, pues, de alguna manera reconoce las uniones LGTB. Nosotros no estamos autorizados para proponer doctrinas nuevas, ya que toda la doctrina está en la Escritura. Sin embargo, mis amados, el Señor nos ha entregado las llaves para ejercer de alguna manera disciplina dentro de la iglesia. ¿Sí? Dentro de nosotros reposa esa autoridad para identificar a aquellas personas que el Señor ha llamado al ministerio y para de alguna manera los asuntos administrativos decidirlos como iglesia. Así que, mis amados, hemos agotado el primer punto, el cual es quién es la cabeza de la iglesia. Y para todos está claro en cómo el Señor Jesucristo ocupa este lugar por designio del Padre. Así que, mis amados, vamos a estudiar el punto que, como les dije antes, puede ser un poco más controversial. Y es quién no es cabeza de la iglesia. Así que para ello voy a estar leyendo la parte B del párrafo 4 de la Confesión de Fe del Hombre del 1689. Dice, lo que me puedan acompañar, pues se lo agradezco. Dice: no puede el Papa de Roma ser cabeza de ella en ningún sentido, que está hablando de la iglesia, sino que él es aquel anticristo, aquel hombre de pecado e hijo de perdición que se ensalza en la iglesia contra Cristo y contra todo lo que se llama Dios, a quien el Señor Jesús destruirá con el resplandor de su venida. Amados, para abordar esta temática, no que sea la convicción que tengan los hermanos puritanos, ni la que tenga el pastor, ni la que pueda tener este servidor, es bueno dejar que la Escritura haga lo suyo. Así que para ello voy a estar leyendo una porción un poco larga, pero les pido por favor que me tenga paciencia para que sea la Escritura hablando con respecto a este tema. Dice la Escritura en 2 Tesalonicenses capítulo 5, versículos 2 al 8.
vamos a estar leyendo, dice el apóstol Pablo a nuestros hermanos de la iglesia de Tesalónica, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar como Dios. No os acordéis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay en el presente quien lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado del medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Creo que el pasaje que hemos leído despierta un poco de curiosidad. Sin embargo, mis amados, este párrafo que hemos leído debe ser entendido a la luz de lo que Pablo declara. Sé que Hollywood ha de alguna manera explotado lo que dice la palabra del Señor para hacer muchas, para fabricar entendimiento que de alguna manera poder saciar el morbo de nuestras mentes pecaminosas. Sin embargo, mis amados, el pasaje no es difícil de entender. La iglesia, de alguna manera pentecostal, y mucho pueblo de Dios ha abrazado la creencia de que en el postrer tiempo se levantará un gran gobernante mundial que traerá 3 años y medio de paz después del rato de la iglesia. Entonces, ese hombre de pecado, ese anticristo, construirá un tercer templo en Jerusalén y él se sentará. Y bueno, hay mucha fantasía en el entendimiento de este pasaje. No es algo propio solamente de nosotros. A lo largo de la historia se ha enseñado mucho al entendimiento de este pasaje. Sin embargo, y no pretendo abordar en cuestiones escatológicas, vemos que Pablo aquí está identificando a un carácter moral que se dará en la dinámica de la iglesia. Dice, amados, todo aquel que se levanta en medio de la iglesia, dentro de la iglesia, no en el mundo, dentro de la iglesia, y quiera usurpar el lugar de Cristo, que se quiera proclamar como alguien infalible, como alguien ex cátedra, alguien que reclame culto para sí como el culto que se le entrega al Señor, es un anticristo. Es un anticristo. Este carácter moral, mis amados, está presente, ha estado presente todo el tiempo dentro de la iglesia. Yo no sé si ustedes recuerdan un personaje que llama mucho la atención que aparece en la segunda carta de Juan. ¿Cómo se llama? Diótrefes. El apóstol Juan en su carta lo ataca, lo censura, diciéndole de que él se adueña de la iglesia, que expulsa a los hermanos, no se deja censurar. Cuando se excomulga a la iglesia en pleno debe reunirse, debe censurar, debe seguir un proceso que nuestro Señor dejó en su palabra y luego proceder a la comunión. Pero Diótrefes no seguía este procedimiento, él se adueñó de la iglesia y lo hacía. Y es bueno que la providencia nos declare esto en la Escritura, porque Diótrefes no es el único. En todas las etapas de la historia han habido personas que han querido ocupar, fungir como Cristo dentro de la iglesia. Aquel que haga esto, aquel que promueva el abandono de la verdad, aquel que promueva la apostasía, es un anticristo. Aquel que diga que el matrimonio puede ser dado entre 2 hombres o entre 2 mujeres, es un anticristo. ¿Por qué? Porque se está oponiendo a Cristo.
aquel que diga que debe ser venerado, aquel que diga que tiene a la iglesia a su disposición, que la usa como su caja menor, es un anticristo porque se opone a Cristo. Así que, mis amados, veamos algunas características que declara el párrafo respecto a esta figura que puede ser un poco controversial y curiosa que aparece en este pasaje. Así que para entenderlo a qué se está refiriendo el pasaje y para entender por qué algunos dijeron que este pasaje, este párrafo no debería aparecer en la confesión, es bueno de alguna manera estudiar lo que dice. Y estaremos viendo número 1 que el anticristo es fruto de la apostasía. ¿Qué significa apostasía? El abandono de la fe, el abandono de la verdad. Eso significa. Entonces, en el pasaje que leímos, que aparece en Tesalonicenses, en el verso 3 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Entonces, hay una relación de dependencia. Si no hay apostasía, no hay anticristo. ¿Hay apostasía en nuestros días en la iglesia? Mis amados, sí la hay. Hay mucha apostasía. Entonces, hay anticristo de sobra. Hay muchos anticristos dentro de la iglesia. Mis amados, que para los reformadores, el catolicismo romano era la máxima representación de lo que era la separación de la verdad. Podemos hablar y podemos hacer cátedra de todas las doctrinas heréticas que yo me enseñaba, las indulgencias, el culto a los santos, todo este tema de las peregrinaciones, la justificación por las obras, son solo algunas de las doctrinas que enseñaba el catolicismo romano. Todos los que promovieron estas enseñanzas son anticristos. Y los reformadores lo señalaron de esa manera, porque señalaron el carácter moral que señalaba esta conducta en la iglesia. Mis amados, algunas otras personas o algunos otros individuos a lo largo de la iglesia han imitado el carácter del Papa. Sí. En la iglesia protestante han habido individuos que han usurpado o han fungido con el mismo comportamiento, con el mismo estado moral del Papa. Sí, lo saben. Entonces, mis amados, es bueno entender que los puritanos no estaban señalando al individuo, sino al carácter moral que se encontraba detrás del individuo. Y leamos en la Escritura, dejamos que sea la palabra de Dios lo que hable. Dice en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 11: mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas, que sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. ¿A qué se refería el apóstol Pablo cuando se refería a Timoteo como hombre de Dios? ¿Se estaba refiriendo puntualmente a Timoteo o a todas las personas que de alguna manera imitan la piedad e imitan el carácter que en este momento evidenciaba Timoteo? Sí, mis amados. Se está señalando un carácter moral. Así como Timoteo y todo aquel que sea piadoso, que quiera agradar al Señor, es un hombre de Dios, es una mujer de Dios, aquel que usurpa el lugar de Cristo es un impío, es un hombre de pecado, es un hijo de perdición, a quien el Señor destruirá con el espíritu que sale de su boca, con el resplandor de su venida. Así que, mis amados, hemos estudiado que el anticristo es fruto de la apostasía dentro de la iglesia. Y número 2, se levanta en contra de la adoración de Dios. El anticristo desviará la adoración que debe ser dada a Dios solamente. Es claro que el Papa en aquel tiempo reclamaba esa adoración, reclamaba que se le reconociera en una posición de autoridad tal que lo veamos como prácticamente una deidad. Es que el título sumo pontífice, que proviene desde el paradigma romano, el título es el vicario de Cristo, ya en sí mismo implícitamente declara esto. Declara que
reclamaba para sí mismo adoración. Mis amados, en estos individuos que de alguna manera fungen de esta manera el egocentrismo, la idolatría, que es una concupiscencia de la carne que muchas personas tienen, se puede ver más increíble. Es esa viva expresión de reclamar adoración para sí. Así que no están contentos con que se adore a Dios, sino que desvían la mirada del pueblo y la centran en ellos mismos. Y la tercera característica, mis amados, es que Anticristo se sienta en el templo de Dios. ¿Cuál es el templo de Dios? No son estas paredes. El templo de Dios es la iglesia. Recordemos aquella declaración que aparece en la carta a los Corintios, cuando Pablo dice que vosotros sois el templo de Dios. Y Pablo dice esta expresión en dos contextos. Nuestro cuerpo es el templo de Dios. ¿Por qué es el templo de Dios? Porque su Espíritu habita dentro de nosotros físicamente. Y en otro contexto, de que la iglesia es el templo de Dios. El Señor habita en medio de su pueblo, así como lo declara el Hijo. Él habita en medio de la alabanza, en medio de su pueblo. Así que, en cierto sentido, la iglesia es esa casa espiritual donde el Señor habita. Entonces, contrario a lo que enseña Hollywood, ¿de dónde se levanta el Anticristo? ¿Del Medio Oriente? ¿De Egipto? No, se levanta en medio de la iglesia. Esos individuos que la Escritura dice que desde el inicio están señalados para perdición, esos individuos que ya están de alguna manera solamente esperando ir al cielo. Bueno, esos individuos que están en medio de la iglesia, tristemente, de ellos se levantan, que a veces son ordenados como pastores, como ministros. De ellos mismos se levanta Anticristo. Decía el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 18, hijitos, ya es el último tiempo. Esta carta fue escrita aproximadamente en el año 100 antes de Cristo. Estamos hablando de algo que fue escrito hace más de 1900 años. Y está diciendo, hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros hoy creéis que el Anticristo viene. Así que ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que estamos en el último tiempo. ¿Y qué se enseñaba en los tiempos de Juan? La historia señala a Juan como uno de los grandes defensores, uno de los grandes apologetas que contrastó el gnosticismo. El gnosticismo en algún momento hizo estrago en medio de la iglesia. Juan lo está señalando como un anticristo. Y no solamente lo que enseñaba en el gnosticismo, todo aquello que no enseñe la ortodoxia son anticristos. Todo aquello que enseñe que Cristo no es Dios, que es simplemente un ser humano, es un anticristo. Todo aquel que enseñe que el infierno no existe es un anticristo. Todo aquel que enseñe doctrina de prosperidad es un anticristo, porque se opone a Cristo mismo. Y más adelante en su carta universal, en 1 de 4:22 dice: ¿quién es el mentiroso? O sea, ¿quién es anticristo? Sino aquel que niega que Jesucristo es el Cristo. Este es anticristo el que niega al Padre, al Hijo. Todo aquel que niega la doctrina que se le fue entregada a la iglesia es un anticristo. Así que no esperamos a un individuo que se ha de levantar durante la última semana de la semana 70, a mitad de la semana, que traerá 3 años de paz y luego subirá el tiempo. No, mis amados, que el Señor afine nuestro sentido para que identifiquemos a los anticristos que se han levantado en este tiempo. Porque también dice: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. Cuando hablamos de espíritu, no nos estamos refiriendo a una entidad etérica, material,
nos estamos refiriendo a un ser humano. Los seres humanos tienen espíritu, tienen alma. Cuando yo tomo la parte por el todo y el todo por la parte, que es un recurso literario que se llama sinécdoque, por ejemplo, si yo digo, voy a pedir la mano de tal persona, yo no voy a pedir la mano, yo voy a pedir a toda la persona. Es un recurso literario que emplea el apóstol. Cuando le está diciendo el espíritu, se está refiriendo a personas que predican todo este tipo de herejías, todo este tipo de errores. Entonces, mis amados, esto es lo que hemos visto en esta mañana. Número uno, ¿quién es la cabeza de la iglesia? Y estuvimos hablando del origen, la dotación del oficio y el propósito para ello. Y luego, mis amados, hemos estudiado quién no es cabeza de la iglesia. Y que todo aquel que quiera fungir como cabeza de la iglesia, que no sea Cristo, es un anticristo. Así que, mis amados, no sé si en esta mañana alguien tenga alguna inquietud, alguna pregunta o algún comentario para enriquecer el estudio. Observando que a pesar